Seguramente todos han escuchado e incluso han hablado sobre el aborto, un tema bastante controversial desde el punto de vista legal y que ha generado muchas discusiones, hasta llegar al punto de dividir un país. Por un lado, los que promueven el aborto y por el otro lado, los que lo rechazan. En primer lugar, ¿qué es el aborto? El aborto es la interrupción del embarazo mediante cualquier vía, ya sea natural o no, donde el producto de la concepción no es capaz de sobrevivir bajo ningún concepto en el medio externo o extrauterino. Sin embargo, es un concepto bastante amplio y por esto el día de hoy tenemos un invitado, graduado en el área de biología. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me alegra que estés aquí. Carlos, para ti, ¿qué es el aborto? ¿Cuál sería una definición de aborto? Pues acabaste de decir la definición, ¿cierto? Creo que es muy sencilla y no tiene mucho que ahondar. La parte de definición como tal, simplemente es una interrupción del embarazo, en donde no se quiere pues que nazca la criatura o que se origine vida. Simplemente es eso. Perfecto, pero sí se podría llamar interrupción, porque en el siguiente caso, por ejemplo, si existe un ser que está vivo y por una acción ajena a él, hecha por otra persona, deja de estar vivo, eso pues se puede considerar interrupción. A ver, ¿cómo te lo explico? Lo que pasa es que es muy difícil saber en realidad, primero que todo, ahí son varias cosas diferentes. ¿Qué es un ser, primero que todo? Y segundo, ¿qué es estar vivo? ¿Sí me entiende? Usted, por ejemplo, a una escala macro, como nosotros, puede saber cuando algo está vivo, o cuando algo tiene vida. Pero a una escala micro, en realidad no se sabe qué está vivo y qué no. Por ejemplo, en biología se dice que lo que está vivo es lo que está compuesto, siquiera un ser, por una célula, o por varias que forman un ser multicelular, un organismo. Si hay algo que no tiene esa característica, entonces no se considera vivo para la biología. Entonces, por ejemplo, el virus, un virus como ahora, un virus no es una célula. De esa forma, un virus no es considerado que está vivo. Entonces, cuando un aborto se dice que se interrumpe una vida o no, si no sabemos en qué momento el ser está vivo o no en ese embarazo. ¿Sí me hago entender? Eso entonces iría más ligado a percepción, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos grupos de la India que no consideran pues, al niño vivo, inclusive después de un mes de nacimiento. Ya después de un mes de nacimiento es que hasta le ponen nombre. Simplemente es un concepto, la vida es un concepto y hay formas de que es muy plausible y muy fácil de ver que algo está vivo, pero hay ejemplos o cosas que no lo es. No sé si me hago explicar. Por ejemplo, ¿un espermatozoide está vivo o está muerto? ¿Ustedes qué piensan? ¿O se considera un ser humano o se considera un ser? Según la ciencia, se considera un ser vivo desde que se da la concepción, por lo cual el espermatozoide no vendría siendo. ¿Qué es la concepción? La concepción es cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Ahí se forma un cigoto biológicamente, pero no porque se forme el cigoto y tenga el ADN de los dos padres significa que está vivo. Biológicamente se cree o se piensa que hasta partir de la semana 12 no se puede hablar de un ser viviente. Pero sí se podría hablar de un agente externo a la madre. Sí, pero hay muchas cosas que son agentes externos a la madre que están dentro de ella. Dentro de su cuerpo, por ejemplo, hay millones de microbios que también son agentes externos y usted todos los días los mata sin querer. Pero esos microbios se consideran vida. Sí, están considerados y formados por una célula. Por tal motivo, están vivos. Ahora, eh, se dice que desde la semana 12 se considera que es una persona porque ya neurológicamente tiene un desarrollo donde puede sentir y donde puede de pronto tener de alguna u otra forma, aunque eso no está totalmente probado, es más o menos lo que se cree, ya tiene un desarrollo neuronal. O sea, ya puede sentir, de pronto no le puedo decir que puede pensar, pero algo parecido. O sea, se respeta la vida desde que ya sienta, si no siente, no se respeta. Pues se podría ver desde esa forma, ¿sí me entienden? Para la biología desde ahí ya el ser puede empezar a sentir, a sentir. Antes de eso no, es un cigoto. Por tal motivo está en el proceso de ser un ser viviente, pero no lo es. Pues sí lo podemos definir así. Ahora, si está bien abortar un cigoto o no, eso es otra discusión. Si está bien abortar después de la semana 12 o antes de la semana 12 ya otra pregunta. Por eso les decía, ¿qué es estar vivo? En realidad, como tal, es un concepto muy abstracto y muy difícil
de entender. Sí, no, es que yo iba a decir ahorita antes de que explicaras lo de que pues, estás diciendo que teníamos miles de organismos vivos de nuestro cuerpo, que los matamos diariamente. Iba a preguntar entonces qué peso tiene, pues era una desfachatez lo que iba a decir hasta que me lo explicaste ya. ¿Qué peso tiene eso a algo que está ya pues, a punto de nacer, ¿sí me entiendes? Pero ya lo explicaste, porque es que siente. O no sé si es que lo que no, esos organismos que uno tiene dentro del cuerpo no sientan o qué. No, probablemente sienten porque ellos responden a un estímulo que se da, pero no sienten de la misma forma que sentimos nosotros. Por eso a ese desarrollo neural que les digo en esa semana, se puede decir que sienten de una forma parecida a nosotros, por eso sería un poquito más difícil o más, no sé la palabra, más maluco, más feo hacerlo después de esa semana. Pero entonces, hablando de un ser humano, porque se consideraría un ser humano, eh, que no ha llegado a la semana 12, bajo esa, ese contexto se le podría atribuir el derecho a la mujer de abortarlo. Pues como, a ver, ahí vamos a una cosa que es la ética y la moral, ¿cierto? Para mí moralmente puede ser diferente que para ti, ¿cierto? Pero ahí no tiene que entrar como tal la biología a definirlo, eso ya define la misma sociedad. Listo. Si me preguntas a mí, como individuo, como persona, yo qué pienso sobre eso, yo creería que sí. Yo creería que la persona tiene todo el derecho de decidir si quiere o no abortar. Antes de la semana 12. Sí, sí. Incluso habrían casos que habría que mirar incluso después de la semana 12. Sí, lo que pasa es que depende. Si el punto es que no se puede abortar por el hecho de que es un ser viviente, o sea, es un individuo, una persona, entonces para mi punto de vista, si es de esa forma, se debe hacer antes de la semana 12. ¿Listo? Si es desde ese punto. Depende de qué punto lo queramos ver. Perfecto, pero basado en lo que dijiste de que la persona tiene derecho a elegir cómo elige el día adentro. El cigoto no tiene derecho a elegir, no sabe que es una decisión, no piensa. Después de la semana 12 tampoco, tampoco. Se empieza a formar su sistema neurológico, empieza a sentir. Eso no significa que ella piense o que decida. Es más, ni un bebé es capaz de decidir ni de sentir. Incluso después de, yo qué sé, 6 meses de nacido o un año de nacido. No. Entonces, pero te digo, eso ya es moralmente. Moralmente depende de cada individuo y de cada sociedad cómo lo quiere ver. ¿Listo? Por ejemplo, en la Constitución colombiana en estos momentos, si no estoy mal, se puede abortar bajo tres condiciones. Una, que el niño venga con malformación. Dos, que sea producto de una violación. Y tres, ayúdenme. Cuando peligra la vida o la salud de la madre. Bueno, yo les hago una pregunta. eh, ¿Por qué en ese sentido sí se puede? O sea, ¿no les parece un poco ilógico que el aborto se pueda bajo algunas condiciones y bajo otras no? Un ejemplo. Un niño que venga con una malformación también tiene derecho a elegir, también tiene derecho a vivir si voy bajo a esa percepción. ¿Por qué no le vamos a dar el derecho a él porque está enfermo? Yo digo que es más como que representaría una dificultad para la madre, Y ¿sí no me entiende? solamente Porque el derecho del niño, sino también el derecho a la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede que todavía no esté formado, pero está en formación, lo que significa que está adquiriendo su vida Ujú. dentro del vientre de una madre. Está bien, entiendo tu punto y yo te hago una pregunta. ¿Y si viene con malformación, tiene derecho o no tiene derecho a vivir? Sigue siendo un ser humano, o bueno, va a ser un ser humano. Entonces, para ti, así sea producto de una violación, no debería abortar. Se supone que el principal pro para que haya vida es que ahí tiene que haber el derecho a la vida. O sea, que eso es lo primordial, es lo principal. Entonces, si desde esa forma, desde esa percepción, no importa qué motivo, tiene que haber vida. O sea, eso es según la Constitución, que se respete la vida en todas las formas, ¿no? Claramente es que de hecho Colombia en el artículo 11 de su constitución plantea que el derecho a la vida es inviolable y de hecho en una sentencia también plantea que la vida para Colombia se da desde la concepción. Quiere decir que en Colombia no se podría dar el aborto. pero se da y ya es permitido. Es permitido bajo esas tres condiciones que le dije. Entonces, desde esa forma, pues yo no sé nada de leyes, pero creo que se está violando la Constitución colombiana. Porque si eso es lo que dice la Constitución, que tiene que ser el derecho a la vida, y según la Constitución, el derecho a la vida es cuando hay una concepción, que eso es
como les digo yo, eso es una idea general de la sociedad, pero no es que eso sea así, la vida no se genera ahí. Es que hablando desde ya un ámbito jurídico, se da un choque de derechos. Por una parte, en donde la mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo como tú lo planteabas ahora. Por otro lado, donde este sujeto que está en el vientre de la madre no puede decidir, porque de hecho a ese sujeto ya se le atribuyen derechos. Exacto, exacto, estamos de acuerdo. Por eso les decía y les repito, esto del aborto simplemente es una concepción social, ¿sí me entienden? Es una percepción social. Lo que esté vivo o no esté vivo, en realidad nadie lo sabe. Se los digo, incluso en estos momentos para la biología todavía no se sabe muy bien qué es estar vivo o qué es estar muerto. Por ejemplo, un virus no se considera que no está vivo, pero hay una gran corriente de la biología de pensadores que piensan que sí lo está. Entonces, ¿cuándo se considera que un niño o que ya está vivo? Es muy difícil saberlo. Se cree que desde la semana 12 para allá es un individuo porque puede pensar no, pero puede empezar a sentir, debido a lo que se cree que ya es bajo sus condiciones y su proceso de formación neuronal. ¿Que va en formación de vida? Sí, pero también el cigoto va en formación de vida, también el óvulo va en formación de vida. Entonces es algo muy ambiguo, ¿sí me entiende? Es algo muy ambiguo que ya depende de cada persona y de cada sociedad. Pero si no está claro desde qué se considera vida o qué es vida, entonces sí podríamos hablar de un aborto. Es decir, estaríamos apresurándonos, ¿no? No, porque el aborto, según me acabaste de decir la definición, es la interrupción del embarazo. No importa si lo que tenga dentro está vivo o vaya en proceso de estar vivo o esté en un proceso. ¿Sí me entiendes? Lo interrumpió y hasta ahí dejó el embarazo y interrumpió el proceso. Incluso, por ejemplo, hay muchos abortos espontáneos. Es más, en estos momentos hay miles de que las mujeres abortan espontáneamente. Los animales abortan espontáneamente, ¿cierto? ¿Por qué? Por su condición de biología, el cuerpo no está preparado por muchas razones, por lo que comemos, porque se golpeó, por muchas razones hay abortos espontáneos. Entonces, de esa forma se está violando al individuo que venía en proceso. No, es un proceso biológico y natural. Ahora, si usted me dice que interrumpirlo no es natural y no es biológico, también tiene toda la razón. Al interrumpirlo no es lo natural. Listo. Ahora, si nos vamos a ceñir y a ver a lo más parecido a nosotros, que son los animales, que nosotros somos animales, pero los animales más cercanos también practican en muchos animales incluso tipos de aborto y cosas incluso peores si lo podemos ver moralmente. Por ejemplo, cuando un león de una manada, un león joven, vence al león adulto, llega y mata a todos los bebés de la manada, a todos los mata, que son hijos o que eran hijos del león adulto, ¿cierto? Para que después esos crías cuando crezcan pues no lo vayan a atacar a él. Listo. Y después deja solamente los genes de él hacia esa población, o sea, tiene solamente los hijos de él. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano ha intentado ver la vida de muchas formas, pero de una forma muy, muy, muy bonita. Pero la vida no es tan linda, la vida no es tan fácil. La vida es cruel, el mundo es cruel, ¿sí? Los organismos somos crueles y siempre queremos que nuestros genes lleguen a su fin, o sea, dejar crías, dejar genes. Eso es lo que quiere la vida. Y muchas veces les interrumpe o daña los intereses de los demás organismos simplemente por los intereses de ellos propios. Listo. Ahora la moral y la ética de los seres humanos intentan que eso natural no se dé. Entonces nos queda la siguiente incógnita. ¿Debemos separar la moral de la ciencia? Lo sabremos en el próximo capítulo. Recuerda, si te gusta lo que escuchas, compártelo. Muchas gracias.